Nuevamente con Filósofas en la Historia. Esta vez viajamos. Vamos a buscar a Silvia Hernández para que nos hable de Siri Husband, una filósofa y literata que va a inaugurar un nuevo paradigma filosófico. Seguidme. Hola Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de que hayas venido aquí en estos momentos que estamos trabajando con la intersección entre la filosofía, las filósofas y la literatura. Y sabemos que hay una autora que como mínimo trabaja en esos dos planos, Siri Husband. Háblanos de ella. Bueno, Siri Husband es una filósofa norteamericana, nacida en Minnesota, de padre mitad americano, mitad noruego y de madre noruega, por lo tanto es de procedencia de la inmigración noruega. Ella habla mucho en su última obra de las dificultades que tuvieron los noruegos en Estados Unidos. Entonces es una mujer que por esa condición de ser de origen noruego y norteamericana, pues siempre ha supuesto compartir dos culturas, dos lenguas, dos maneras de entender y de decir la realidad, más cuanto que cursó 2 años de estudios en Noruega. Estudiaba en Minnesota, pero fue a Noruega 2 años, y entonces tuvo ocasión de comparar en su propio lenguaje un sistema educativo duro, el americano, más científico, más rígido, más estricto, con un sistema educativo como el noruego, que es más creativo, más flexible. Esa interacción se va a ver siempre a lo largo de su obra. Sí. Además se ve ese deseo de aunar, de establecer una relación entre realidades aparentemente muy distintas. Por ejemplo, ella lucha mucho por tener un puente entre las ciencias y las humanidades. Están muy separadas, con ventajas siempre para las ciencias, por tener un puente también entre lo masculino y lo femenino, entre lo duro y lo blando, entre la mente y el cerebro, es decir, tender puentes entre las realidades. Ella tuvo una experiencia también con su propia tesis para darse cuenta de las carencias que podía haber si faltaba alguno de los polos. Sí, efectivamente ella, que estudió humanidades, hizo la tesis sobre lenguaje e identidad en Dickens. Entonces, tratándose de la identidad, se dio cuenta de que tenía carencias en el ámbito científico. Decía, había leído toda la vida desde pequeña mucho, pero había leído novelas, todo tipo de novelas, filosofía, pero tenía poca formación en ciencias. Y entonces se dedicó a investigar por su cuenta, a leer por su cuenta, a charlar con neurofisiólogos por su cuenta. Es muy importante porque Oliver Sacks decía de ella que es una brillante exploradora del cerebro y de la mente, es decir, que tiene categoría. ¿Y qué busca? O sea, toda esa interacción de conocimientos, ¿lo polariza algo o lo enfoca algo, una temática concreta? Sí, yo creo que hay un problema, bueno, eso es ineludible, hay un problema central en su obra que es el problema del yo. Es decir, lo que a él le preocupa es el ser humano, lo que a ella le preocupa es el ser humano. Pero claro, el ser humano no desde un punto de vista abstracto, filosófico, científico, sino diríamos el ser humano de carne y hueso. Cuando digo yo, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de mí, de ese yo que está dentro de la piel que habito. Utilizo ese término de Almodóvar porque a ella Almodóvar es un artista que le gusta mucho. Entonces, cuando hablo del yo, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y eso es muy importante, marca el que ella, aparte de novelas, que por eso la incluimos en filosofía y literatura, es una mujer que cuando tiene que expresarse filosóficamente lo hace fundamentalmente en forma de ensayo. No es casual, sino que es una postura filosófica. Ella lo hace desde un punto de vista precisamente de implicar el yo, de no dejarlo al margen, para oponerse a esa tercera persona de la ciencia y de la filosofía, que es como si estuviera en posesión de la verdad, que es objetiva, que es distante principalmente. Absolutamente, claro, y que pierde toda la riqueza, toda la multiplicidad y toda la realidad del yo, que es un yo cambiante además. Y además, que es, como dice ella, una ficción. Es una ficción, claro, porque todas las personas trabajamos en el ámbito de la ciencia, de las humanidades, del arte, nuestra mirada se proyecta, evidentemente. Efectivamente. Nosotros no podemos menos que interpretar lo que vemos, que introducirnos en lo que vemos,
y a la vez ese yo no puede ser tan objetivo, tan distante, como dices tú, porque ya señalaba Kuhn que existen paradigmas científicos y que uno se ve influido siempre por el momento en que está viviendo, por el contexto de la ciencia en el que se desarrolla. Lo difícil es que pueda jugar con eso que has llamado muchas veces la mirada calidoscópica, porque entran todo tipo de saberes y entran en horizontal, porque más de una vez hemos hablado que, bueno, podríamos coger a Aristóteles, nos tiene una ontología, una filosofía primera, una filosofía segunda, una física, una ética, una política, una retórica, pero jerárquico. Sí. Jerárquico, estableciendo límites, aunque es un sistema y ahí lo conductor. Sin embargo, Siri Hasberg habla y escribe en horizontal. O sea, todos los conocimientos implicados con una misma tarea, el conocimiento del ser humano, sí, el conocimiento del yo, implicando también al sujeto epistemológico, al sujeto que conoce. Claro, efectivamente, porque es que además para ella es muy importante el que la distancia entre el yo y el tú, esa es una distancia que no interesa, sobre la que hay que también tender un puente, que sería el centrarse en el entre. En una de sus novelas, En todo cuanto amé, tiene una frase que es muy interesante. Ella dice que Descartes no tenía razón con el pienso, luego existo. Es más bien el existo porque tú existes. Es decir, lo que importa es la mirada que yo proyecto sobre los demás, pero que también los demás me devuelven lo que yo soy. Es decir, lo que los demás piensan de mí, cómo me ven, esa interacción que existe entre el yo y el tú, es también importante para ella. Por eso te digo, y eso es una cosa que siempre pienso que me encantaría, si tuviera ocasión de hablar con ella, preguntarle, porque me parece captar siempre esa necesidad de tender puentes, de buscar los espacios intermedios entre realidades aparentemente muy distintas. Lo duro y lo blando, las ciencias y las letras, lo masculino y lo femenino, lo objetivo y lo subjetivo, más bien la intersubjetividad. Es muy importante porque esos puentes definirían lo que llama Martin Buber el entre. El entre el yo, la ambigüedad. Lo que reivindica Siri Hasberg es la ambigüedad. Porque la ambigüedad no es pobre, sino rica. Porque la ambigüedad es, frente a la ciencia, que parece que fuese la expresión de la verdad, la ambigüedad supone la existencia de miradas muy diferentes, muy caleidoscópicas, sobre la realidad. Miradas muy diferentes de sujetos muy distintos, en contextos muy distintos, pero también ámbitos de conocimiento con los que hay que jugar. Las primeras veces que tú y yo conversamos sobre Siri Hasberg, yo la verdad es que me parece que la forma de hacer filosofía sería un modelo que habría que reivindicar para este siglo XXI. No es que tengan la novedad total, acabo de nombrar hace un rato a Aristóteles, pues en Aristóteles tenemos desde cosmología hasta retórica, pasando por miles de estados y de saberes, pero sí en horizontal. Entonces, lograr trabajar y crear, porque no solamente es voy a meterme en el entre, es que voy a crear un ensayo desde ese entre. La obra de la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, simplemente el título, no se quiere despegar del objeto que quiere analizar. Porque la mujer es ella. Sí, evidentemente. Bueno, es que en eso, esa mirada suya, que se implica ella en todo, la utiliza cuando habla de arte, cuando hace crítica de arte, porque ella hace crítica de arte en catálogos de exposiciones. Hay una de Almodóvar y Mapplethorpe, hay otra de Picasso, Beckman y de Kooning, y bueno, y luego a pintores como Kiki Smith, por ejemplo, que le interesan mucho, y ella habla de arte, y entonces siempre tiene en cuenta el sentimiento. Es decir, me gusta porque su mirada sobre el arte no es nunca la mirada formal, la crítica formal de una obra de arte, ni siquiera la crítica social o sociológica, ni la crítica iconológica o el punto de vista, sino el punto de vista del sentimiento. Hay que tener en cuenta que el término empatía, que está hoy muy de moda, proviene del arte, proviene del terreno del arte, del camino para relacionarse con la idea de arte. Claro, es que hasta, no lo habíamos dicho, pero no es que se mueva simplemente en el campo de las humanidades, de las letras,
y en el campo de la ciencia, y en el campo de la neurofisiología dentro de la ciencia. Es que se mueve también en el mundo del arte. No puede estar separado. No. Tampoco estaba en Aristóteles, vamos a dejarlo caer. Sí. No, claro. Entonces, pero claro, no es fruto de una jerarquía en la que está encima la metafísica, no, sino que son diferentes miradas siempre en busca de lo mismo, que es el yo. Pero el ser humano. Pero yo sé que hay una idea mucho más revolucionaria en Siri Hasbit a la hora de encontrarse con el yo. Sí. Para mí, seguramente lo más revolucionario de Siri Hasbit es que introduce en el sujeto epistemológico al enfermo psiquiátrico. Es decir, que siempre, tradicionalmente la filosofía juega con un sujeto epistemológico que suele ser un hombre blanco, burgués. Ya las mujeres, sobre todo, han transformado este sujeto, la interseccionalidad de que hablabas tú antes, han incluido a la mujer, han incluido la raza, han incluido la clase social, la orientación sexual. Y además Siri Hasbit rompe ya con toda esa distancia entre la racionalidad y la irracionalidad e introduce el sujeto psiquiátrico. Evidentemente, yo creo que eso es el paso más avanzado del sujeto epistemológico revolucionario que he visto yo hasta ahora. Sí. Porque sí hemos visto, y las mujeres lo han defendido, las filósofas, hay que reivindicar el sujeto racional, pero también el afectivo, el emotivo, el deseo. No solo el alma, sino también el cuerpo, y no el cuerpo en abstracto, lo vamos a ver o lo hemos visto ya con la antropología, el cuerpo de las mujeres, que también habla con su menstruación, con su capacidad de parir, etc. Pero en ningún momento de las autoras que hemos estado viendo ha entrado el sujeto irracional. Sí. Y el sujeto irracional, que encima llega a esa línea que podemos llamarlo ya enfermo, sí, lo posiciona como sujeto epistemológico humano. Sí. Eso me parece una idea importantísima. Es que fíjate que ella es una mujer que siempre ha tenido problemas de tipo neurológico. Desde muy pequeña sufrió fuertes dolores de cabeza, fuertes jaquecas, migrañas, que además tuvo episodios alucinatorios, que estuvo ingresada en una clínica neurológica precisamente para tratar esos problemas. Eso se ve reflejado en una narración suya, Los ojos vendados, que después ha pasado a hacerse de ahí un telefilm, la habitación de los magos, la salle del magicien. Entonces, eso le interesa mucho porque además en ese problema, en esa búsqueda del yo, se encuentra con el yo roto, el yo de los esquizofrénicos, por ejemplo, entonces, o la falta de identidad. Entonces, todo eso le interesa mucho porque nosotros siempre tendemos a pensar que una vez el niño se desarrolla y adquiere conciencia, y adquiere yo, ese yo ya es único e inamovible. Sin embargo, ella habla de múltiples yos. Por tanto, por ejemplo, habla también de una idea muy importante, la sinestesia. Sí, ella es una sinésteta, tiene sinestesia tacto-espejo. Eso quiere decir que cuando ella ve que alguien sufre, lo siente, lo sufre ella, no simplemente que lo observe y le afecte, sino que lo sufre. Cuando alguien goza o algo gozoso, es capaz de... El frío, ella ve frío y es capaz de sentirlo, aunque lo esté viendo en una pantalla. Y entonces ella dice que todos los niños son sinéstetas, luego eso se pierde. Pero cuando tú ves en un sanatorio, el nido donde están los niños pequeños, uno empieza a llorar, empiezan todos a llorar, o la niña que ve que pegan una bofetada a una amiguita, dice que le han pegado a ella la bofetada. Es decir, eso, y volvemos así, como siempre, a ese espacio intermedio ambiguo, a lo que Freud llamaba el patio de recreo, que es el patio de recreo en el que el niño juega con su juguete, la relación que establece con el juguete, en la que el terapeuta se relaciona con el paciente y en el que el artista crea. También como juego, un aspecto. Mira, después de haber seguido tantas autoras, uno va sacando conclusiones, claro, sobre las filósofas y su filosofía. Evidentemente, la mayor parte de ellas se han movido en el campo de la ética, la política, la pedagogía, reclamando la intervención del derecho, lógicamente porque partían del prado que pisaban, una situación de desigualdad. Entonces, es un yo que grita, que se queja, que vindica, que lucha. Yo en general diría, es un yo que interpela. Pero yo creo que una de las máximas
interpelaciones nos las está poniendo Siri Husband al hacernos pensar en el yo psiquiátrico Creo que sí, y el yo irracional formando parte de la identidad humana. efectivamente. Pues muchas gracias, Silvia. Muchas y gracias. solo recordar, porque sé que también te ha llamado mucho la atención, recibió el premio Princesa de Sí, Asturias. es verdad, en el 2019, y además se lo dedicó a las niñas que preguntan y que piensan, porque ella se dio cuenta que el premio se lo daba a una niña y se percató de que precisamente las niñas son vulnerables como mujeres y encima como niñas. Entonces causó sorpresa esa dedicatoria del galardón. Muy bien, muchas gracias. Nada.